bienvenidos a Affected Medicine. Mi nombre es Matías Yagama Morales y hoy les traigo el tema de anatomía interna del corazón. Acá está mi correo institucional. Frente a cualquier pregunta, no duden en consultarme por este medio. ¿Okay? Empecemos. ¿Cómo vamos a abordar este gran tema? Empezaremos describiendo a modo general la ubicación del corazón, para luego pasar a las características generales de la anatomía interna del corazón. Describiremos los aparatos valvares y el funcionamiento de estos mediante la sístole y diástole del corazón. Hablaremos sobre más específicamente las características internas de cada atrio y ventrículo. Y por último, veremos los puntos importantes que no se les debe olvidar de esta presentación. ¿Okay? Pero primero, antes de pasar a estos temas, me gustaría hacer una breve definición de lo que es el corazón. ¿Ya? Bueno, el corazón básicamente es un músculo, ¿ya? Un músculo hueco que circunscribe cavidades en las cuales va a circular la sangre. Como ya había dicho durante la presentación, este corazón tiene una sístole y una diástole. La sístole se puede definir básicamente como la contracción de este músculo para así refluir la sangre, y la diástole como la relajación de este músculo, donde se van a ir llenando estas cavidades de sangre. Ahora sí, su ubicación. Cabe destacar primero que presenta una leve rotación hacia la izquierda, ¿ya? Por lo tanto, esta leve rotación va a hacer que, de cierta forma, tome una posición especial dentro de lo que es el tórax, ¿ya? Está ubicado principalmente en lo que es el mediastino medio. Ya recuerden que tenemos un mediastino superior, uno anterior, uno medio y uno posterior. El corazón se ubica en el mediastino medio, ¿ya? Está detrás de la pared externocostal entre lo que es la segunda y sexta costilla. Por posterior se va a relacionar en lo que es la cuarta hasta la octava vértebra torácica, ¿ya? Y por los lados va a estar en relación a lo que son las pleuras de cada uno de los pulmones derecho e izquierdo. ¿Okay? Ahora pasaremos a la forma. El corazón presenta una forma parecida a lo que es una pirámide, ¿ya? Con 5 caras. Vamos a tener una cara anterior, ¿ya? O superficie anterior, una cara diafragmática, donde va a estar descansando el corazón, una cara pulmonar derecha, una cara pulmonar izquierda y su base, ¿ya? La base del corazón es la parte superior más ancha, ¿ya? Según las principales venas del circuito sistémico y pulmonar, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, las venas pulmonares, que tienen este color más rojizo, recuerden, puesto que son las únicas venas que tienen sangre oxigenada al corazón. Y aquí tenemos las arterias pulmonares, que también de cierta forma están cerca de la base del corazón, que tienen esta coloración más azulada, puesto que son arterias que llevan sangre desoxigenada, ya, hacia los pulmones. Su relación más importante de la base del corazón es la que tiene con el esófago, ya que esta tiene una importancia clínica, puesto que esta relación se emplea en la ecocardiografía transesofágica, que sirve para detectar o pesquisar ciertos defectos en lo que es el corazón. Ya se hace mediante el uso de una sonda que pasa por el esófago y llega hasta lo que es el corazón. ¿Ya? También tenemos la cara anterior, que es esta cara, principalmente toda esta cara, ya que también recibe el nombre de cara externocostal, puesto que se relaciona con la pared externocostal del tórax. ¿Ya? Está formada principalmente por lo que es el ventrículo derecho y una parte de la aurícula derecha y del ventrículo izquierdo que está acá, que está dividido por esta línea interventricular anterior, ¿ya? Por donde también pasan vasos de irrigación nutricia del corazón, que en este caso no se van a ahondar más allá, ya que no es el objetivo principal de la presentación. Tenemos también la cara diafragmática, que está formada principalmente por lo que es el ventrículo izquierdo. Recuerden que esto ya sería la base del corazón, ¿ya? Y una pequeña porción del ventrículo derecho, que también va a estar dividido por la línea interventricular, que en este caso va a ser la interventricular posterior, ¿ya? La cara pulmonar derecha se logra ver aquí también un poco por el borde. Está formada por el atrio derecho y se relaciona con la cara mediastínica del pulmón, del mismo lado, por supuesto. Y hacia arriba también va a tener un poco de la aurícula derecha, que se va a encontrar con la llegada de la vena cava superior y la vena cava inferior. ¿Okay? Por último tenemos la cara izquierda, que principalmente está formada por el ventrículo y la aurícula izquierda, y se relaciona también con la cara mediastínica del pulmón del mismo lado, o sea, el izquierdo. Ahora sí pasemos un poco más a las características de la anatomía interna. Empecemos diciendo que el corazón presenta 3 túnicas o 3 capas. Primero tenemos el epicardio, ¿ya? Que también es conocido como pericardio visceral. Recuerden que el corazón
es una víscera. Ya como definición, una víscera es un órgano que está envuelto por unas capas de serosa. ¿Ya? En este caso, la serosa que la envuelve es el pericardio. Y el pericardio visceral, o sea, esta línea de acá, si se logra ver, esta línea blanca de acá es el pericardio visceral, recibe el nombre de epicardio, ya que está constituida básicamente por un mesotelio que está apoyado en un tejido conjuntivo laxo. Después tenemos una capa más gruesa, que es la que está acá, denominada miocardio. Ya es la capa media del corazón y está constituida básicamente por músculos. ¿Ya? Son múltiples capas entrelazadas de tejido muscular que tienen disposiciones diferentes tanto en los ventrículos como en los atrios. ¿Ya? Y por último tenemos esta línea de acá, que se puede ver acá, que es un poco más transparente, un poco más que recibe el nombre de endocardio. ¿Ya? Este es un epitelio simple plano, perdón, que recubre las paredes internas del corazón y se continúa con lo que es el endotelio de los vasos sanguíneos. ¿Ya? Cabe destacar que en relación a lo que es el endocardio, ¿ya? Este también va a estar recubriendo algunas prominencias musculares, ¿ya? Que son formaciones miocárdicas que se proyectan hacia el interior de los atrios y de los ventrículos. ¿Okay? Estas formaciones miocárdicas reciben el nombre de trabéculas cavernosas y según la anatomía las podemos dividir en tres órdenes, en trabéculas cavernosas de primer orden, de segundo orden y de tercer orden. Las trabéculas cavernosas de primer orden también reciben el nombre de músculos papilares, ¿ya? Y tienen la característica de unir una pared a una valva mediante cuerdas tendinosas. ¿Ya? Son exclusivamente los ventrículos. Como acá podemos ver, en este caso es una imagen del ventrículo derecho, que después ahondaremos en mayor profundidad. Tenemos acá una trabécula, un ejemplo de una trabécula cavernosa de primer orden, ya que une esta pared anterior hacia una valva, que en este caso es la valva anterior del aparato valvar atrioventricular derecho. ¿Ya? Tenemos también las trabéculas de segundo orden que van a unir a una pared a otra, como es en el caso del número 12. ¿Ya? También son denominados puentes miocárdicos y aparecen tanto en atrio como en ventrículos. Recuerden que las de primer orden son exclusivamente los ventrículos. Y por último tenemos las trabéculas cavernosas de tercer orden, que van a una pared a una parte de la misma pared, ¿ya? O sea, no salen de esta, ¿ya? Y son pequeñas y mucho más numerosas, se encuentran en muchos más lados también, tanto en atrios como en ventrículos, ¿ya? Ambos ventrículos tienen una forma más de cono, ¿ya? Si se logra ver acá, forma como más de cono, donde se van a encontrar dos orificios, el orificio atrioventricular en este caso, y el orificio arterial que puede ser tanto aórtico como pulmonar. En este caso es el pulmonar, ya que estamos hablando del ventrículo derecho, ¿ya? Acá las podemos ver como en mayor detalle. Tenemos los orificios atrioventriculares, estos dos de acá, y los orificios arteriales, que son estos dos de acá. En este caso, este sería el orificio pulmonar, este sería el orificio aórtico, este de la válvula tricúspide y esta de la mitral. ¿Ya? Cada una de estas de estos orificios contiene un anillo fibroso, que es el que se va a insertar en cada una de estas válvulas. Como podemos ver acá tenemos el anillo fibroso pulmonar, el fibroso aórtico, el fibroso atrioventricular derecho y el anillo fibroso atrioventricular izquierdo. ¿Ya? Como habíamos dicho, también están las valvas, que van a ser las estructuras fibrosas, que son encargadas del cierre y de la apertura de estos aparatos valvares, donde se va a pasar la sangre de una cavidad a otra. Y por último tenemos los músculos papilares, que van a ser los encargados de controlar estos vasos, que también los vamos a ver un poco más adelante. Ahora, pasando al aparato atrioventricular derecho. Como habíamos dicho, es la conexión entre el atrio y el ventrículo derecho y posee tres valvas, ¿ya? También el aparato valvar atrioventricular derecho recibe el nombre de tricúspide, ¿ya? Porque posee tres valvas. Cada una de estas va a recibir un nombre según la orientación relativa que tiene este ventrículo hacia lo que es la posición anatómica general del cuerpo, ¿ya? Vamos a tener lo que es la válvula anterior, tenemos la válvula posterior que se ve aquí atrásito y la válvula septal, ¿ya? Los bordes libres de las cúspides se van a insertar en las cuerdas tendinosas que nacen de los extremos de los músculos papilares. O sea, estos bordes libres es acá donde se insertan lo que son las cuerdas tendinias de cada uno de los músculos papilares. ¿Ok? También tenemos el aparato valvar atrioventricular izquierdo mitral, que es el de acá, este de acá, que conecta el atrio con el ventrículo izquierdo y también se le denomina bicúspide ya que solamente posee dos válvulas, una anterior y una posterior. ¿Ok? Ahora, las válvulas aórticas y pulmonares son las que están más aquí adelante, ¿ya? Tenemos esta sería la pulmonar y esta sería la aórtica, ¿ya? Estas válvulas semilunares se proyectan hacia arriba en la luz de lo que es el tronco pulmonar y de la aorta,
¿ya? Los bordes libres reciben el nombre de lúnulas, esta parte de acá, donde al medio hay un engrosamiento donde se recibe el nombre de nódulo de la válvula semilunar, ¿ya? Estas características morfológicas están tanto en las válvulas semilunares aórticas como pulmonares. Estas van a recibir un nombre en específico en relación también a la orientación. En la válvula pulmonar tenemos lo que es la válvula semilunar anterior, tenemos la derecha y tenemos la izquierda. En cambio, en la aórtica tenemos una derecha, tenemos una izquierda y una posterior. Cabe destacar también que en la válvula aórtica, tanto semilunar derecha como izquierda, también va a estar el orificio de las arterias coronarias, en el caso derecha e izquierda, que son también el origen de estas arterias nutricias que van a estar irrigando el corazón para su correcto funcionamiento, ¿ya? Ahora, ¿cómo funcionan estos aparatos valvares atrioventriculares y arteriales? Primero hay que destacar que existe tanto una sístole y diástole ventricular y auricular que son contrapuestas. ¿A qué me quiero referir con esto? Si existe una sístole auricular o atrial, me quiero referir que es una contracción del atrio, el ventrículo va a estar en diástole o va a estar relajado. En cambio, si el ventrículo está en sístole o contraído, el atrio va a estar en diástole o relajado. ¿Ya? Ocurren de manera contrapuesta. ¿Ya? Entonces, cuando la válvula atrioventricular está abierta, o sea, durante una diástole ventricular, los extremos de la válvula se proyectan hacia adentro del ventrículo, como se puede ver en la imagen, ¿ya? Se proyectan hacia adentro del ventrículo, y este ventrículo, al estar relajado, también sus músculos papilares lo están. Por lo tanto, las cuerdas tendinosas están flojas, ¿ya? Y la sangre va a pasar desde el atrio hacia el ventrículo, puesto que esto está abierto y además el atrio está en una sístole. Es decir, tiene mucha más presión acá adentro. Y por lo tanto, el fluido va a ir de un lugar de mayor presión a un lugar de menos presión, que en este caso es el ventrículo, ¿ya? En cambio, cuando los ventrículos se contraen, o sea, durante la sístole ventricular, la presión de la sangre va a empujar las valvas hacia arriba, ¿ya? O sea, la presión solamente va a empujar las valvas hacia arriba, cerrándolas. Y además, los músculos papilares se van a empezar a contraer, tensando estas cuerdas tendinosas y reforzando ese cierre de los aparatos valvares atrioventriculares, ¿ya? Esto va a evitar que las cúspides valvares se reviertan y abra la cavidad auricular por acción de la presión, y van a evitar el reflujo de la sangre que es del ventrículo hacia la aurícula, solamente yéndose por lo que son los aparatos valvares arteriales. En este caso, como se muestra acá, la aorta, ¿ya? Las válvulas semilunares van a permitir la eyección de la sangre cuando ésta sobrepase la presión permitida, ¿ya? En el caso de la aorta, si mal no recuerdo, creo que son 100 miligramos de mercurio la presión que tiene que ejercer lo que es el ventrículo para que estas válvulas semilunares se abran, ¿ya? Y en el momento que se abran, esta sangre va a salir expulsada hasta el momento que la sístole ventricular, disculpen, termine, ¿ya? Si se pueden fijar acá, la morfología de estas válvulas semilunares son de tal forma que en el momento de que si en algún momento exista un reflujo de sangre, este se quede dentro de esta zona, de estos senos, para que no vuelva a los ventrículos y exista tal vez algún problema con este reflujo, ¿ya? Por esto es su morfología como tan peculiar, ¿okay? Ahora sí, pasemos a las características internas de cada uno de los ventrículos y de los atrios, empezando por lo que es el ventrículo derecho. El ventrículo derecho posee tres paredes principalmente, una pared anterior, una medial, una inferior. Posee una base que delimita con lo que es la válvula tricúspide y un orificio de salida que es la válvula pulmonar. En la pared anterior tenemos que es una pared, como pueden ver aquí, que es relativamente delgada, ¿ya? Y en su parte inferior se insertan diversos músculos papilares, pero el que destaca es el músculo papilar anterior, que es el más grande, y de aquí van a salir numerosas cuerdas tendinias que van a insertarse tanto en la válvula anterior de la válvula tricúspide como en la válvula posterior de la tricúspide, ¿ya? En la pared medial, que corresponde principalmente a lo que es el tabique, este tabique interventricular que separa los dos ventrículos, aquí se va a formar lo que es el músculo papilar septal que se ve aquí, bien chiquitito, que va a dar solamente cuerdas tendinosas a la valva septal que está acá, ¿okay? Que no se logra ver muy bien, ¿ya? La pared anterior y la pared medial se van a reunir al nivel del orificio del tronco pulmonar, es decir, acá todo esto es como por así decirlo la unión entre la pared anterior y la pared medial, ¿ya? Donde van a estar
dos formaciones musculares bastante importantes, ¿ya? Una de estas es esta de acá, que es la trabécula septomarginal, esta que estoy indicando acá. La trabécula septomarginal es una trabécula de segundo orden que nace de la pared septal, digo de la pared medial, y llega a la base del músculo papilar anterior. Y su función principal es conducir fibras del sistema excitoconductor del corazón. Es decir, que dentro de este músculo hay fibras conductoras de electricidad que llegan al músculo papilar anterior. Y por último, acá tenemos lo que es la cresta, esta cresta de acá, que es la cresta supraventricular, que es una estructura que se va a originar del tabique interventricular y se va a encontrar entre el orificio, se dice del orificio anteroventricular, y lo que es el orificio del tronco pulmonar, ¿ya? Y por último, en la pared inferior, que es una pared difícil de visualizar, de hecho, si me disculpan, acá, una pared difícil de visualizar es la pared que está acá atrásito, donde básicamente lo más importante es que tenemos el músculo papilar posterior que se logra ver acá, ¿ya? Este músculo papilar posterior va a dar tanto cuerdas tendinosas a lo que es la valva posterior y la valva septal del aparato atrioventricular derecho. También hay que recalcar que esta parte de acá, esta parte más lisa, se denomina infundíbulo, ¿ya? Que por la parte posterior, o sea, la anatomía externa del corazón, va a recibir el nombre de cono arterial. El ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo, a diferencia del ventrículo derecho, las paredes de este son mucho más gruesas, ¿ya? Puesto que los mecanismos fisiológicos requieren que sea así, ya que aquí es donde hay más presión o donde se necesita más presión para que la sangre sea expulsada hacia la aorta, ¿ya? Posee tanto una pared lateral, una pared inferior y una pared medial, ¿ya? Tiene una base compartida donde se va a ubicar la válvula mitral o la válvula bicúspide y la válvula aórtica. Y también tenemos la característica del ápice. En la pared lateral se va a insertar lo que es el músculo papilar anterior, que va a originar las cuerdas tendinosas que van a llegar hacia la válvula anterior, perdón. Y también tenemos la pared inferior, donde también van a haber numerosos músculos papilares, pero donde se va a destacar el músculo papilar anterior, que va con sus cuerdas tendinosas a llegar a lo que es la valva posterior. La pared medial, que es la que se logra ver por acá, corresponde a lo que es el tabique interventricular. Este tabique interventricular también es importante que lo sepan que se divide en dos partes. Una parte inferior, que es más muscular, y una parte más superior, que es más membranosa, ¿ya? Esta parte de acá correspondería como a la parte más muscular de este tabique. Y también, como había dicho, tenemos el ápice, que es como la unión de diversas caras del corazón. Ahora pasando más a lo que son las características de los atrios, empecemos con el atrio derecho, ¿ya? Los atrios en general son cavidades irregulares, como con paredes más delgadas, ¿ya? Generalmente posee 6 caras, pero como me iba diciendo, son bastante irregulares y no se logran como ir definiendo bien, ¿ya? Ahora, actualmente lo que se está haciendo en algunos libros de anatomía es que se divide de cierta forma lo que es la pared, o sea, se unen 3 paredes y reciben el nombre de una sola pared, que es la pared anterolateral, disculpen, ¿ya? Esta pared anterolateral abarca lo que es la pared lateral, la pared anterior y la pared posterior, ¿ya? Se divide principalmente en un segmento posterior, un segmento medio y un segmento medial. No es tan importante que se sepan como las cosas que hay acá porque no tiene mucho y tiende más que nada a confundir, ¿ya? Lo que es sí importante es saber que, por ejemplo, en la pared superior, que es el techo de la aurícula, se presenta lo que es la vena, disculpen, se me perdió el puntero, la vena cava superior, ¿ya? En la pared interauricular, que es la pared que está acá, que es la que separa los atrios, ¿ya? En el centro se va a encontrar lo que es la fosa oval, esta pared delgadísima con una capa, y donde se circunscripta lo que es el limbo de la fosa oval, que es esto más grueso, esto más oscuro, ¿ya? La pared inferior presenta un segmento lateral y un segmento medial, ¿ya? Donde en el segmento lateral se va a encontrar el veno del orificio de la vena cava inferior, ¿ya? Y junto a este va a estar rodeado por lo que es la válvula de la vena cava inferior. Por medial, ¿qué tenemos? Por medial está lo que es el orificio del seno coronario con su respectiva válvula. Aquí tenemos el orificio del seno coronario y su respectiva válvula por medial, ¿ya? Y por último, tenemos lo que es el atrio izquierdo, ¿ya? El atrio o la aurícula izquierda, en general, esta no posee muchas cosas importantes. Solamente recalcar que en la pared posterior va a estar el orificio de las venas pulmonares, esta de acá, donde va a llegar la sangre venosa oxigenada, ¿ya? En la pared interna va a estar el septo interauricular con la válvula de foramen oval que se pueden ver acá. La pared inferior y la pared superior no presentan mayores
características, solamente músculos pectinados, que van a ser los encargados de la contracción de este atrio. ¿Okay? Y acá tenemos los puntos más importantes que se les tiene que quedar de esta presentación. ¿Ya? En primera instancia tenemos que el corazón va a estar situado en el mediastino medio, ¿ya? Entre los dos pulmones, que posee 4 caras, una cara anterior, una diafragmática, una derecha y una izquierda, además de una base que va a estar en relación con el esófago. ¿Ya? Como dije, esta relación es muy importante porque tiene una importancia clínica. El corazón va a estar compuesto por 3 capas, un epicardio, un miocardio y un endocardio. En la diástole ventricular, los aparatos valvares mitral y tricúspide van a estar abiertos. En cambio, en una sístole ventricular, los aparatos valvares mitrales y tricúspides van a estar cerrados. ¿Ya? De misma forma, en una sístole ventricular, las válvulas aórticas y pulmonares van a estar abiertas, pero durante una diástole van a estar cerradas. ¿Ya? En el atrio derecho va a llegar la sangre proveniente de lo que es las venas cavas, o sea, sangre desoxigenada, y en el atrio izquierdo va a llegar sangre de las venas pulmonares, o sea, sangre oxigenada, que va a pasar después a lo que es el ventrículo izquierdo y posteriormente a la aorta para distribuirse en todos los tejidos del cuerpo. Espero les haya gustado, los haya entretenido. Recuerden que ante cualquier pregunta que les surja, por favor me pueden contactar mediante mi correo institucional. ¿Ya? Espero que estén muy bien, cuídense bastante, nos vemos en videos más adelante. Adiós.